¿Qué onda? Buenos días. Hoy vamos a platicar con las chicas de Ajustes Creativos. Lucía, Caro y Tony tienen temas súper importantes que queremos tocar con ustedes. Vamos a arrancar con el tema de las 5 claves, como Para detectar el abuso sexual infantil. qué es Ajustes Creativos, por qué hablan de estos temas y le vamos a entrar con todo. Muchas gracias, Ale. Como bien dices, uno de nuestros temas más importantes es la prevención, detección y atención de abuso sexual infantil. Y hoy queremos darles como un panorama general de la importancia del por qué nos dedicamos a estos temas. Ya llevamos más de 10 años trabajando y en estos últimos 4 años nos enfocamos en dar terapia individual, de pareja, la terapia de grupo, los talleres como el que tú asististe y mucho y gran parte de hoy nuestra mirada es hacer educación sexual e integral y prevención y detección del abuso sexual infantil. Y bueno, pues hoy les vamos a dar un poquito de este panorama que tanto nos apasiona y tanto es urgente para que los papás y quienes están en contacto con la infancia tengan como muy claro. Y nos gustaría también, antes de empezar, a nosotras nos gusta mucho trabajar con el cuerpo y con pues, nuestra propia experiencia, que al final es como la habilidad que tenemos y nuestra vida misma, ¿no? Entonces, antes de iniciar, te quiero invitar como a ver cómo estás, ¿no? Si pudieras hacer así un escáner, si quieres cierra un momento los ojos y haz un escáner por todo tu cuerpo. En plan, checa cómo estás, si hay alguna parte que puedas sentir más, a lo mejor hay alguna emoción que está más presente y simplemente déjala ser y déjala estar en el cuerpo, porque sabemos que este tema es un tema fuerte, es un tema profundo, es un tema que nos llega a todas las partes del cuerpo. Entonces, déjalo sentir, respira como esté bien para ti y ya puedes abrir los ojos. Y bien, como dice Caro, hablar de abuso sexual infantil es hablar de un tema complejo y tabú. Y al ser tan tabú y al ser como tan difícil entrarle a este campo problemático, hemos hecho este pacto social de no hablar de eso, porque es doloroso, porque es incómodo. Y el no hablar de esto ha generado un montón de creencias, un montón de ideas que pueden ser equivocadas en cuanto a este tema. Y por eso para nosotras este espacio y todos los espacios a donde nos invitan es bien importante empezar por hablar, que este va a ser el primer punto que les vamos a compartir, empezar por hablar de cuál es la definición de abuso sexual infantil. Porque en este tabú y en este no entrarle a este tema tan doloroso, es como hemos construido socialmente la idea que abuso es igual a violación. Sin embargo, el abuso sexual y algo que nos caracteriza a nosotras como ajustes creativos es que empezamos a ver y a deshilachar como este nudo, esta mentira, esta falsedad sobre lo que es el abuso, ¿no? Entonces, digamos, espacios mainstream, como nosotros le decimos, como nosotras le decimos, hablan de pues eso, ¿no? De, por ejemplo, poner la responsabilidad del cuidado en las infancias. Sin embargo, nosotras las queremos invitar y les queremos invitar a que partamos de conocer cómo funciona el abuso sexual, cómo funciona el pederasta, para que a partir de ahí podamos realmente hacer prevención y detección. Entonces, bueno, si empezamos por la definición, vamos a ver que el abuso sexual infantil son acciones y o relaciones basadas en la gratificación personal del abusador, que está situado en una situación de poder que puede ser por edad, por tamaño, incluso por rol social. Es decir, no necesariamente vamos a ver, y esto es algo que genera como mucha intriga, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual entre iguales. Pues ¿cómo va a ser abuso sexual si son iguales? Bueno, vamos a partir de esta asimetría de poder. Entonces vamos a partir de que los dos puntos claves para determinar qué es abuso, uno es la asimetría de poder y dos es la ausencia de consentimiento, ¿vale? Entonces este es como el primer punto que les queremos hoy compartir. Pasando al segundo
punto que consideramos muy importante para realmente poder hacer prevención y detección es conocer que existen diferentes tipos de abuso sexual infantil. Y estos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los primeros son con contacto, que digamos que van a ser los más evidentes, son los que en algunos casos, mínimo, si hablamos de porcentaje, estamos hablando de un 3%, van a dejar una señal física, ¿vale? Que nos va a dar la pauta de acción. Perdón. Entonces, los de con contacto son desde besos con componente erótico, desde tocamientos por arriba o por debajo de la boca, hasta va escalando hasta ver una penetración, ¿no? Ya sea anal o vaginal, con un objeto o con partes del cuerpo. Entonces, esto es, digamos, como la parte más evidente. Sabemos que es incómoda, Ale, voy viendo tu cara y siempre es como, son temas difíciles y lo sabemos, y nosotras decimos, lo que no nombro no existe. Esta es una realidad. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en casos de abuso sexual infantil. Y esto no es para asustarles, porque es cierto que la prevención no se hace desde el miedo, se hace desde el conocimiento. Y al tener el conocimiento tenemos herramientas para realmente poder prevenir y detectar. Y el segundo grupo, digamos, de los tipos de abuso van a ser los abusos sin contacto. Este también es como, ay, bueno, pero si no la tocó, entonces no cuenta. Y nosotras les queremos invitar nosotros siempre decimos, ¿no? Hacemos como esta analogía de la arena en la playa. Cualquier tipo de abuso va a dejar una huella. Independientemente si es con contacto o si es sin contacto, siempre va a dejar una huella. La profundidad de la huella va a estar determinada por un montón de factores. Pero en estos sin contacto, pues vamos a ver, por ejemplo, uno que es súper común, que es la exposición a contenido erótico sexual que no corresponde a la etapa del desarrollo. Y de repente este abuso o esta huella de abuso no se hace intencionalmente. No es que yo llegué y puse pornografía para mi hija o para mi hijo de 5, 6, 7, 8 años, sino que navegando, ¿no? Independientemente de los controles parentales, que sabemos que ahora la nueva pornografía salta a estos controles parentales, mi hijo o mi hija vio este contenido y eso genera una huella. Lo que les queremos decir es que siempre se puede hacer algo. No importa si fue hace un día, hace una semana, hace 5 años, siempre se puede hacer algo y la respuesta del entorno va a ser uno de los factores determinantes para poder disminuir el impacto de esta huella. En estos sin contacto también están, por ejemplo, comentados sexuados. Un comentario que hace una persona adulta respecto al cuerpo de una niña o un niño. Eso puede generar una huella de abuso. O que espíen mientras están bañando o cambiando, o el abusador, perdón, autoerotizándose al ver a una niña o un niño. Esos son los abusos sexuales infantiles que entran dentro de la categoría de sin contacto. Entonces, también uno sería como agregar, Lu, que vemos mucho en las asesorías, en el consultorio, ahora que fuimos a Barcelona, como sabemos que también la maternidad y la paternidad nos va a invitar a cuestionarnos cosas que muchas veces no hacíamos, como el tener relaciones sexuales en la habitación en donde está el hijo porque está dormido. Añadir también como que intentemos dejar de comparar continuamente de lo tuyo fue más fuerte que lo mío, o bueno, es que lo que le pasó a ella pues nada que ver con lo que le... O sea, son experiencias reales y como bien explicaba Lu, no podemos saber cuál es el impacto de la huella en la playa y es muy importante que dejemos de minimizar las experiencias de abuso que han tenido otras personas, sobre todo nuestros hijos, bueno, no sobre todo el mundo, pero nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras sobrinas, sobrinos, estudiantes. Y como también hacer énfasis en esta cuestión de, independientemente si fue con o sin contacto, si fue 1 o 1000 veces, saber que los espacios de acompañamiento, o sea, por un lado, la respuesta del entorno y los espacios de acompañamiento realmente pueden disminuir esa huella, sea como haya sido la experiencia, ¿no? Y aquí a nosotras nos gusta puntualizar mucho la importancia de acudir con personas que sean especialistas en el tema. Así como para la sociedad en general
el tema del abuso sexual infantil es un tabú. Bueno, para las terapeutas y los terapeutas también. Somos personas, somos humanas, somos, ¿no? Entonces, lo decimos desde la experiencia, ¿no? O sea, tanto personal como terapeutas, la cantidad de personas que han llegado a una consulta diciendo, es que mi terapeuta, y a ver, estoy completamente segura que esta terapeuta lo que quería era ayudar, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿y tú qué hiciste para que pasara eso, no? O sea, es un tema tan tabú que también en el espacio terapéutico es un tema tabú. Entonces, por eso también la invitación es, aunque sea una huella aparentemente pequeña, aunque haya sido una experiencia sin contacto, siempre, siempre, siempre recurrir con especialistas en abuso sexual infantil. Eso es indispensable porque de verdad no se pueden imaginar la cantidad de atrocidades que hemos visto que con la mejor intención puede haber una huella incluso más profunda por la respuesta del entorno. Ahora, este entorno que somos nosotras y nosotros también, lo que nosotros nos hemos dado cuenta en nuestra experiencia a lo largo de estos años en los talleres, es que todas las personas que han venido, todas, sean hombres o sean mujeres, han vivido algún tipo de abuso y algunos tipos de abuso. Entonces, que no lo esté poniendo sobre la mesa, que no lo esté reconociendo, no quiere decir que no haya pasado. Entonces, es bien importante que como acompañantes de las infancias y las adolescencias revisemos nuestra propia historia, porque no vamos a poder ver lo que está pasando allí si yo primero no he reconocido lo que me ha pasado. Entonces, en mi parte personal, yo los abusos que sufrí no me he tenido que esperar hasta los 42 para digamos, tratarlos de alguna manera o intentar sanarlos. Tampoco fue luego que ocurrieron, pero desde que he tenido hijos y hijas y estoy en este viaje, me he dado cuenta que han empezado a salir muchos más abusos del que yo tenía totalmente anulados. Y es importante que los veamos directamente, ¿no? Y los trabajemos. Y es que eso sí es como muy importante y en eso insistimos mucho, porque también algo que es nuestro diferenciador es como es importante revisar nuestra historia e ir a nuestra experiencia, porque no saben la cantidad de dificultades que se tienen al momento en que, voy a poner como un ejemplo, como el que si mi hijo me está haciendo una revelación de un abuso y yo no he trabajado mi propia historia, quiero salir corriendo, porque bueno, de por sí quiero salir corriendo si eso sucede, pero si no trabajo mi propia historia o si minimizo o si no reviso que a lo mejor lo que les decíamos hace rato, a lo mejor yo normalicé cierto tipo de respuesta del entorno, siempre ponemos el ejemplo de, pero ves a tu tío que viene así, deja que se siente en la tierra, ay, no seas ranchera, o sea, como hay un montón de cosas que desde nuestra historia pudieron ser así y hoy las infancias nos están viniendo a decir, que ahorita más en el otro capítulo que hablemos de consentimiento, las invitamos a revisar a qué nos referimos, pero mucho de lo que vamos a hacer hincapié es incluso hablar de abuso sexual y hacer educación sexual, también nos toca a nosotras revisar nuestra propia historia. Y que ahí agregando un poco a lo que dice Tony, claro que duele. Cuando viviste abuso, cuando sabes cómo se siente en el cuerpo, en las emociones, en la mente, en el alma, cómo atraviesa todas las áreas de tu vida, lo que menos quieres es que una infancia a quien amas llegue a contarte esto o saber la posibilidad latente de que está viviendo eso. Y por eso también es la invitación a decir, duele, sí, duele un montón, es difícil, sí es difícil, es incómodo, sí, es doloroso, muy. Busquemos espacios en donde podamos encontrar ese lugar seguro para poder poner nuestros propios abusos, que les demos el espacio y la importancia que merecen para entonces poder mirar a nuestras infancias y acompañarles desde un lugar de conocimiento, de herramientas y de seguridad con nuestra propia experiencia mucho más acomodada. Y bueno, pasemos al tercer, cuarto y quinto punto que les vamos a compartir hoy, que son las señales de alarma. De repente pasa mucho esto, ¿no? Dentro de Ajustes Creativos yo soy la que hago la parte como de las asesorías, que son como una parte más logística de poder detectarnos, o sea, desde el peritaje hasta las estrategias que vamos a llevar a cabo para
para poder acompañar a estos niños, niñas o incluso personas adultas que quieren confrontar a su abusador, ¿no? Entonces, muchas veces realmente nos gustaría tener un manual que entregarles y decirles, si ves esto en tu hijo o tu hija, es porque está viviendo abuso, porque vivió abuso. Y la realidad es un poco mucho más compleja que eso. Nosotros lo que decimos es que siempre hay que hacer una especie de mapeo. ¿Y quién te puede ayudar a hacer un mapeo? Un especialista en abuso sexual infantil, ¿vale? Claro que de repente nos pasa, ¿no? Bueno, ya tomaron el curso, la capacitación docente y entonces, bueno, ya es que no. Dejemos a las especialistas, así como nosotras no nos vamos a meter si alguien se rompió un hueso y vamos a decir, lo que se necesita hacer es ponerle un clavo y una prótesis, no. Dejemos a las especialistas en abuso sexual infantil que hagan este mapeo, ¿no? Entonces, bueno, partimos de que en las señales de alarma existen las señales físicas, las señales emocionales y las señales conductuales. Esto se va a acomodar también dependiendo de la etapa del desarrollo psicosexual que están nuestros niños y nuestras niñas. Es decir, va a ser esperable que en una niña o un niño de 5 años juegue con su amiguito o con su amiguita de, ay, mira, yo tengo pene, ah, mira, tú tienes vulva, a ver, déjame ver, a ver qué se siente, eso va a ser esperable. ¿Qué no va a ser esperable? Por ejemplo, que jueguen introduciendo objetos. ¿Vale? Entonces, para esto y para poder empezar a encuadrar la cuestión de las señales de alarma, tenemos que partir de que todo va a depender del momento del desarrollo psicosexual en el que estén. ¿Okay? Si quieren conocer más sobre las etapas del desarrollo psicosexual, les invitamos a nuestros talleres. Empezamos uno en Cuernavaca el 25 de marzo, igual más adelantito damos más información, pero entonces, bueno, en estas señales físicas, empezando como por las primeras, las señales físicas siempre van a ser una invitación a la acción. ¿Cuáles van a ser las señales físicas? Bueno, claramente un niño o una niña que tiene una infección de transmisión sexual, golpes, moretones, sangrado en la zona genital, infecciones recurrentes en vías urinarias, por ejemplo, embarazos infantiles o adolescentes. Estos van a ser señales que nos dicen algo está pasando seguro, ¿no? Eso por un lado. Ahora, las señales conductuales, una que va a ser así inminente a la acción, va a ser niños y niñas que tienen juegos de roles con contenido sexual, ¿vale? Porque los niños y las niñas entienden el mundo a partir del juego. Entonces, cuando vemos que un niño o una niña está teniendo un juego de rol, ya sea con un amigo o amiga, o con muñecos, o con peluches, que tiene un componente sexual que no corresponde a esa edad del desarrollo, eso es una señal de alarma de decir, algo está pasando, ¿vale? Y la invitación, porque claro, como mamás, como papás, como maestras, de repente es como, uy, no, ya pasó, vamos paso a paso. Siempre les digo, vamos paso a paso para hacer el mapa. Quizá vio a sus papás teniendo relaciones o quizá vio una película en donde había una escena con un acto coital y de ahí lo sacó o igual lo está viviendo. Pero vamos paso a paso, ¿no? Entonces, si en esta etapa del desarrollo donde tienen mucho el juego de roles, vemos un juego con componente erótico sexual, es una señal de alarma conductual que nos invita inmediatamente a la acción. Dentro de estos tipos de abuso sexual infantil que mencionábamos hace rato, bueno, al principio como que mencioné medio ahí la cuestión del abuso sexual entre iguales. Y quiero ahorita como que me vino y siempre me gusta puntualizar mucho en el hecho de que en un caso de abuso sexual entre iguales que va a estar determinado, uno, por la ausencia de consentimiento y dos, por la simetría de poder, es decir, puede ser un niño más grande que el otro niño en tamaño, en edad, en cuerpo, puede ser que es un niño y una niña, porque ahí está la simetría en la cuestión del rol social, ¿no? O sea, son muchos factores, como les decimos, cada caso es particular, pero que es bien importante en el caso del abuso sexual entre iguales. Saber que las personitas que están participando son víctimas simultáneas. ¿Por qué? Porque un niño o una niña
no replica algo que no ha vivido o que está viviendo. Y claro que cuando eres la mamá o el papá del niño que está recibiendo el acto abusivo, entra una cosa muy brutal, ¿no? Pero la invitación es a mirar también a la otra infancia y decir, este chiquito o esta chiquita está viviendo algo o vivió algo que necesita acomodar a partir del juego, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, en estas señales, entonces hablamos ya de las señales físicas, que son siempre una invitación como a actuar, las señales conductuales, que van a ser por un lado esta parte de los juegos con contenido sexual, comentarios y dibujos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay revelaciones que se dan en esta parte conductual que si no tenemos las alertas puestas, no vamos a poder cachar. Y este niño o esta niña nos está diciendo algo y si actuamos, repetimos, ¿no? O sea, como la reacción del entorno puede disminuir esta huella. Entonces, comentarios como, ay, mamá, me besas la vulva como fulanito. Ahí, ¿cómo crees? Fulanito no te está diciendo algo, no está viendo una revelación ahí, tenemos que ponernos a su nivel y entonces poder respirar profundamente y tomar acción asesoradas por especialistas en el tema. Y la tercera rama de las señales de alarma son las emocionales. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver niños y niñas que tienen picos emocionales muy polarizados. ¿Vale? Muchas mamás y papás, voy a decir principalmente mamás que llegan a una consulta conmigo, me dicen, es que siento que me cambiaron a mi hija o que me cambiaron a mi hijo. Está todo el tiempo enojado o todo el tiempo enojada o de repente de la nada tiene una reacción emocional de una ira incontrolable y lo que antes me funcionaba de llegar, abrazarle, contenerle, validarle, ya no me funciona. Hay una cosa que hemos logrado detectar, que es esta cuestión del no es justo. El no es justo y las situaciones de injusticia empiezan a estallar emocionalmente súper fuerte, ¿no? Empiezan a tener, por ejemplo, que eso podría entrar tanto en las emocionales como en las conductuales, cuestiones con la comida. Ya no quieren comer lo que antes comían o están comiendo un montón, como cuando podemos detectar ansiedad en nosotras como personas adultas, ¿no? Así como, necesito comer porque necesito llenar algo o les empieza a generar sobre todo como una reacción física ciertas texturas, ¿ok? Como comen, voy a decir, una pasta que antes les encantaba y se arquean. Eso nos puede estar dando una señal de alarma para empezar a investigar y empezar a mapear qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa con la comida? Cuando vivimos abuso, existe como una disociación de nuestro cuerpo. Dejamos de estar en nuestro cuerpo por un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Entonces, la comida te conecta forzosamente con la sensación que te genera en el cuerpo. Y empieza a aparecer la parte del control. Cuando vivimos abuso, dejé de tener el control, ¿no? Tenemos un video en donde hablamos de eso de te quitan la posibilidad de decir que no antes de saber que la tienes. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que con cosas que sí puedo controlar, como la comida y como, por ejemplo, el control de esfínteres, empieza a generar como un choque. La pérdida de control de esfínteres también es una de las señales de alarma como bien importantes que tenemos que tener en cuenta. No necesariamente es un niño o una niña que dentro de su proceso de desarrollo normal ha tardado en dejar el pañal, sino es un niño o una niña que tenía un control de esfínteres perfecto y de repente empieza a hacerse pipí y popó en la noche, en la mañana, en la escuela. Y ahí es donde es importante hacer el mapeo, porque eso también nos puede dar mucha información. ¿En dónde tiene mayor pérdida de control de esfínteres? ¿Después de qué situación tiene mayor pérdida de control de esfínteres? ¿O cuándo tiene mayor control? ¿No? O sea, son este tipo de cosas. Entonces, bueno, esas son las tres áreas de las señales de alarma, que son las físicas, las conductuales y las emocionales. No sé si quieran agregar ustedes. Pues es que podríamos estar hablando de este tema. Bueno, Ale, tú ya estuviste en uno de los talleres, ¿no? Con muchísimas horas. De hecho, es titánico que hablemos solo un poco de este tema, pero justo nos gustaría decir que
hacer educación sexual integral y prevención, atención y detección del abuso es algo que tenemos que hacer todos los días, que no es como voy a una charla o voy a un taller, o sea, eso está muy bien, pero es como metámonos de lleno, ¿no? No aceptemos primero que no podemos controlar todo lo que le pasa a nuestros hijos y a nuestras hijas y ponerme por encima y decir, esto no le va a pasar, en esta familia no va a pasar, o sea, como aceptemos que no tenemos ese superpoder, pero que sí tenemos el superpoder de observar y atender cuando estamos viendo que está pasando algo, ¿no? Y para eso, como no tenemos ni idea, porque no hemos tenido esta formación, es importante que nos formemos, que nos informemos, que vayamos a trabajar todos nuestros abusos, todas esas situaciones que nos han costado en la vida, ¿no? Claro. Y sí. Bueno, una de las cosas que creo que es bien importante mencionar, que lo escuchaba en su curso y lo he escuchado en las charlas, ¿no? Entre mamás, amigas, en fin, es que este mito de que los abusos ocurren fuera de casa, pues es muy importante tocarlo y me gustaría que no nos vayamos de aquí sin mencionarlo porque no sé, el 80-90% de gente que tengo cercana que ha vivido abusos no es en la pijamada de la amiguita desconocida, sino suelen ser en casos, ¿no? De gente muy cercana y entonces, bueno, creo que es algo muy importante a tocar y también pues creo que nos es difícil porque de pronto pienso en, bueno, si sucede, ¿no? ¿Cómo resolver estos tetris familiares? ¿Cómo se acomodan? Creo que es un tema muy importante y que sí me gustaría que quedara mencionado. Sí, dices dos cosas bien importantes, Ale. La primera es el mito de en mi familia no pasa, en mi círculo no pasa. O sea, es un mito súper peligroso. Porque el simple hecho de nombrarlo y ponernos o colocarnos o posicionarnos en la posibilidad de sí, sí puede pasar, de verdad que puede salvar vidas. No estamos hablando, siempre en los cursos invitamos a decir, esta idea del abusador que tenemos, del ñaca ñaca que está en la esquina del callejón oscuro, ¿existe? Sí, sí existe, pero el abuso sexual infantil es bien distinto. Estamos hablando de que solamente entre el 2 y el 3% de las víctimas de abuso sexual infantil fue con una persona desconocida en la calle, ¿eh? Eso nos deja, y si hablamos en estadísticas, según alguna bibliografía, el 80%, según otra, el 90%, quien es el abusador es alguien del círculo cercano y de confianza, incluida la familia. Y por eso funciona así, y por eso las estadísticas están como están. En nuestros cursos hablamos mucho de cuál es el perfil del pederasta, ¿no? Porque en esta imagen del ñaca ñaca, pues no, pues nadie en mi familia es así. O bueno, quizá tengo un tío borracho. Ah, bueno, quizá no es el tío borracho. Quizá es el tío que está ahí cuidando y diciendo, invitando. Entonces, es importante conocer también este perfil. Es importante que sepamos y que venga, ¿no? O sea, de repente también en esto que decía Caro de revisarnos y revisar nuestro entorno, decir, oye, escuché este podcast, me movió esto. ¿Tú has vivido algo así? Y es que de verdad les prometemos que en cuanto se hace el espacio de confianza, y a nosotros nos pasa, ¿no? Empezamos a hablar de abuso y empieza a llegar la gente, pero en masas. Oye, yo viví esto, oye, yo viví esto, yo viví aquello, oye, viví esto, pero no sé si es abuso. Entonces, bueno, ya se van también después de escuchar este podcast, sabiendo que su huella es válida, que no importa si fue sin contacto, que su dolor, que su herida, que el daño que sienten y que cómo les ha costado vivir después de eso es válido. Que no se tiene que vivir algo con una violencia explícita, que como decía, lo vamos a ver en un porcentaje mínimo en la infancia, es lo único que va a validar la experiencia. Y a mí me gustaría como dejar como dos tareas o dos ejercicios como para ir finalizando, retomando esto de lo que hemos hablado. Una es el ampliar un poco nuestra mirada con este porcentaje que incluso hablaba de estadísticas, pero Ale también decía, el 80% de mis conocidas amigas, yo también diría como el 80-90% de mis pacientes y de las asesorías que recibimos, nos hablan de todo el abuso que se vive y que es de familiares. Entonces, de entrada, sé que de verdad es incómodo, es doloroso, no quisiéramos que pasara, porque también por eso nos dedicamos a esto, porque
desde el dolor, desde la experiencia, sabemos lo difícil que es transitar por una herida así. Pero creo que ampliar la mirada de decir, puede que suceda, nos da la pauta a reconocer que nosotros podemos ser este entorno seguro para las infancias, y por otro lado es invitarles a esta educación sexual de la que hablábamos, que sea cotidiana, que sea todo el tiempo, porque también algo que, si bien desearíamos tener a nuestros hijos en una burbuja y no se puede, lo que contrarresta un poco es, bueno, la atención inmediata ante una revelación, pero también la educación sexual, porque eso me da pauta a decir, bueno, si aquí puedo hablar y puedo nombrar a mis genitales, o puedo hablar de la sexualidad, o mi mamá tiene esta pauta, porque creo que eh, justo en la experiencia nos damos cuenta que el abuso viene también a partir de todos los tabús, de todos los mitos, porque muchos de nosotros aprendimos que de esto no se habla. Se puede hablar de todo, de qué vamos a comer, de cómo te fue en la escuela, pero no puedo hablar de mi sexualidad. Y si no puedo hablar de mi sexualidad, mucho menos de algo que yo sentí que era como abuso. Entonces, mucha de nuestra invitación a hacer educación sexual, a romper y a, bueno, esto que les decíamos también, como que nos cuestionemos qué estaba normalizado en nuestra historia y hoy no quisiéramos que se normalizara en nuestra infancia, como esto que decimos, como el tío que nos puede tocar, o los comentarios acerca de nuestro cuerpo. O sea, creo que hoy la maternidad y la paternidad nos está invitando a cuestionar cosas que antes dimos por hecho. Entonces, esa también sería una de las invitaciones para quienes nos están escuchando y viendo. La otra es que nosotras trabajamos con libros, es decir, cómo podemos acompañar a nuestras infancias y adolescentes. Hoy no los hemos sacado los libros, pero bueno, luego Ale los puedes poner ahí como enlace. A partir de los libros podemos explicar un montón de cosas, podemos incluso compartir un montón de información, ¿no? Entonces, acérquense a nosotras, acérquense a Alejandra, estamos abiertas, estamos en las redes sociales como Ajustes Creativos MX, escríbanos un mail, llámenos por teléfono, lo que sea, estamos con muchas ganas de poder poner un poco de luz en este tema que es una realidad de nuestra sociedad y no podemos ya más girar la cara o decir esto no está pasando. Estamos hablando de un tema muy fuerte y muy delicado, pero que más allá de volver a la gente más paranoica de los 1000 cosas que ya tenemos, este tema está aquí hoy por ganas de compartir y ver que se puede cambiar hablando de esto, ¿no? Como aproximándonos de una forma distinta y en lugar de tenerlo, como bien decía, ¿no? Como un tema en el que vamos eligiendo esconder porque es muy doloroso tocarlo, pues sacarlo a la mesa. Y creo que hay muchas formas. Como bien dicen, el taller que dan es muy largo, son muchísimas horas, hay mucha información, pero yo lo que me llevaba al final era la sexualidad, la englobamos, y eso a lo mejor lo pueden decir, ¿no? En estos temas como sexuales, como los adultos entendemos, y la sexualidad es mucho más amplia y poderla ir hablando y conociendo. Es más, nosotros mismos como mamá, papá, ir encontrándonos esta información y compartiéndola desde un lugar distinto, creo que ayuda a que podamos prevenir en lugar de estar solamente ¿no? en la angustia. ¿Va a pasar algo con mi hijo? No, no va a o sea, puede no pasar, pero lo importante es qué hacemos para que esto no suceda. Sí. ¿Y qué hacemos? O sea, a partir de ahí, ¿no? Puedo hacer algo. Realmente puedo y podemos como comunidad, que eso es una de las cosas indispensables para la prevención. Como comunidad, ¿qué estamos haciendo para prevenirlo? Y ahora, si ya pasó, también decir eso. Se puede hacer algo. Y la huella se puede disminuir para que pueda tener una vida feliz, plena y gozar de el estar en el mundo. Y bueno, también sé lo incómodo y lo doloroso que es, pero también la parte esperanzadora es que ya hay más espacios en donde se está haciendo, en donde estamos hablando de esto y también, como bien decían los libros, o sea, creo que si bien a veces se nos dificulta por nuestra historia o porque nosotros no sabíamos de educación sexual, nosotros también vamos aprendiendo conforme la marcha. Nosotros también tuvimos que romper como con todos estos mitos y una de las grandes ayudas son los libros. O sea, los libros de verdad nosotros creemos que son como ese acompañamiento que dice, si no sé cómo explicarle a mi hijo de la sexualidad o de
la menstruación, los libros nos pueden ayudar. Entonces les vamos a dejar como el link de las recomendaciones que nosotros a lo largo de todos estos años hemos visto. Afortunadamente cada vez está más direccionado en depende de la edad, depende del desarrollo psicosexual, pero todos son muy digeribles y también nos ayudan a nosotras como adultos y adultas a conocer esto que pues, no tuvimos oportunidad de hacerlo en su momento. Entonces es una invitación a que no dejemos de revisar libros y si tienen alguna duda o solicitan alguna recomendación, con mucho gusto nos pueden contactar. Y pues ya para ir cerrando, Ale, si te parece, bueno, no sé si quieres decir algo más, pero si no, vamos a cerrar con este mismo ejercicio con el que iniciamos, ¿no? Es decir, ahí donde estás, cierra los ojos y vamos a ver cómo está tu cuerpo ahora. Incluso si tienes un registro corporal de cómo estaba cuando iniciaste la charla, ¿cómo te sientes ahora? Ves si hay alguna parte de tu cuerpo que sientas más o que sientas menos a lo mejor, y si hay una o varias emociones que están moviéndose y conviviendo. Y simplemente déjalas habitar tu cuerpo, déjalas estar, así es como estamos hoy, aquí y ahora. Esta charla que hemos tenido, donde estamos nosotras aquí, cada una en su lugar y ustedes allá, es una charla donde seguimos tejiendo redes y donde vamos encontrando una manera de buscar luz y de esperanzarnos un poco. Toma un par de respiraciones como esté bien para ti, puedes abrir los ojos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Chicas, pues muchas gracias y los invitamos a que estén al pendiente porque vamos a subir esta charla y viene la siguiente que hablará de consentimiento, que seguirá iluminándonos y acompañándonos con información tan valiosa.